Buenas, en este vídeo te voy a contar un poquito una historia que creo que nunca he contado. Si me has escuchado hablar alguna vez en mis vídeos ha sido de una manera como pequeñas partes de ella. Pero es básicamente la historia de cómo yo comencé a trabajar online en Tailandia. Estuve ahí durante 3 años. Y acabé literalmente en la mierda. Y cuando digo en la mierda, pues me refiero básicamente viviendo de nuevo con 32 o 33 años que tenía entonces, de vuelta en casa de mi madre, tomando un trabajo como camarero, después de haber estado como ganando decentemente, viviendo con muchísima libertad en Tailandia. Y bueno, que fue un golpe tremendamente duro para mí emocionalmente en ese momento, del que salí muchísimo más victorioso comparado a mi realidad anterior en Tailandia. Así que comencemos el vídeo. Todavía recuerdo exactamente uno de los días que yo me sentía peor de este momento tan fatídico, ¿no? Para mí. Y era yo al mediodía en Menorca. Menorca es una isla en España pequeña, yendo con la bici hacia mi nuevo trabajo como camarero, en el sol abrumador de mediodía, chorreando de sudor y sintiéndome como un absoluto fracaso en la vida. Me sentía un hombre que no había conseguido prácticamente nada y que estaba de vuelta en casa de mi madre trabajando el trabajo más básico, con sentimientos de poca posibilidad, de poca esperanza, aunque no era verdad, pero así me sentía yo en ese momento, así veía yo mi realidad. Y bueno, y todo esto, pues no sé, fue una cosa que en ese momento me sentía tan mal interiormente que realmente sentí que podía llegar a enfermar de todas esas emociones negativas que corrían. Y tuve ese pensamiento yendo en bicicleta hacia el trabajo en mi turno, que comenzaba como a la 1 o 2 del mediodía. Pero bueno, la historia realmente comienza en Tailandia, no sé exactamente en qué año, pero creo que sería alrededor del 2014, 15, 16, donde yo comencé a trabajar online. Y digamos que durante los primeros 2 años me fue relativamente bien, conseguí ganar más de lo que yo ganaba en mis trabajos normales cuando yo vivía en Londres, que era donde yo vivía antes de vivir en Tailandia. Y bueno, pues tuve muy buena vida, ¿sabes? Como que fue la primera vez para mí que experimenté la libertad de estar trabajando en algo como propio, ganar bien, vivir en un sitio barato, utilizar mi día un poco, mi horario como yo quería. Y evidentemente, pues eso fue un caramelo que me gustó muchísimo. Eventualmente, al cabo de un par de años, años y medio, lo que yo hacía como negocio, que era, yo ofrecía servicios en ese momento había un boom muy grande de gente que estaba autopublicando libros en Amazon, en Kindle, y yo ofrecía todos los servicios alrededor o sea, que uno necesitaba para poder publicar esos libros, ¿no? Diseño de portada, escribir a veces esos libros, edición, formateo, etcétera, etcétera. Bien, ese negocio se fue muriendo de una manera muy lenta y muy gradual, lo cual influenció en que a mí me costara muchísimo darme cuenta y aceptar de que se estaba muriendo y de que tenía que hacer algo nuevo. Y un poco como que continué en esa dinámica hasta que eventualmente llegó el punto donde cada vez ganaba menos, hasta que no era suficiente para sustentarme. Y como que fue entrando un poco en, o sea, no depresión, pero inacción, sentirme, no sé, mal conmigo mismo, intentaba a lo mejor alguna cosa pero de una manera tímida y bueno, eventualmente tuve que volver a casa de mi madre y buscarme un trabajo normal y reorganizar mi vida y pensar que ya, o sea, y pensé, voy a hacer una temporada en Menorca, que es un sitio donde se puede conseguir trabajo de temporada como camarero, y ya veré después lo que hago. Entonces, eso es lo que hice, estuve trabajando unos meses así hasta agosto-septiembre, no conseguí realmente solucionar mi vida más que estar trabajando y sentirme como una caca de ser humano. Y después me fui a Tenerife, porque en Tenerife, o sea, aquellos que hacen temporada de verano en un sitio como Mallorca o Menorca, pues después en invierno se van a Tenerife porque se puede hacer temporada ahí también. Así que me fui ahí y ahí volví a intentar comenzar a ganar dinero online dando clases de inglés a niños chinos. No fue suficiente, fue un intento donde como que estuve a punto ahí de conseguirlo y tal y cual.
pero no lo conseguí. Y bueno, al final hubo un amigo que me ofreció un trabajo de ir a cuidar, una empresa que te daba la posibilidad de ir a cuidar a alguien que necesitaba un cuidador que viviese en su casa, y esta empresa como que te ofrecía ir en plan 6 semanas, te pagaban relativamente bien, un sueldo digamos más alto de lo normal, pero como no estabas pagando alquiler, ni comida, ni nada de nada, pues eso mayoritariamente te lo guardabas, y pensé, bueno, pues voy a hacer eso, para así junto un poco de dinero, voy ahorrando, y mientras estoy ahí voy a ver cómo yo me puedo reinventar, qué es lo que yo puedo hacer, porque yo tenía un deseo muy grande de volver a mi vida, de estar ganando dinero online y toda la libertad, tanto financiera como geográfica, que eso proporciona. Pero bueno, esto fue una época donde yo me sentí, tanto en Menorca como en Tenerife, como en el Reino Unido, cuidando a gente enferma. Fue una época donde yo me sentí auténticamente como un fracasado, como de hombre. Me sentí muy mal, me sentí muy pequeño, y no sé, fue un sentimiento difícil de llevar en ese momento. Evidentemente, en su enorme parte, por no decir en su total parte, fue por mi culpa. En realidad, yo en Tailandia, ahora con la retrospectiva, tendría que haber visto que algo se estaba muriendo y ponerme las pilas en intentar nuevas cosas con una actitud un poco como agresiva, ¿no? Y eso no lo hice, y eventualmente fue lo que llevó a pues, yo caer a un pozo negro. Pero bueno, las cosas sucedieron de esa manera, para bien o para mal, y bueno, pues fue una época muy, muy, muy difícil para mí, pero después, cuando estaba en el Reino Unido, comencé a hacer una cosa que realmente fue el inicio de la transformación y de pues el momento tan bueno del que estoy gozando en este momento. Y ese momento fue cuando yo estaba cuidando en ese momento a una chica enferma, y esta chica solía dormir hasta muy tarde, hasta las 11 o las 12. Y yo soy una persona ya desde hace muchísimo tiempo de despertarme muy pronto naturalmente. Entonces yo lo que utilizaba es esas primeras horas de la mañana que ella estaba durmiendo para comenzar a buscar en foros de internet, especialmente en Reddit, que es un foro inglés muy famoso. Reddit es un foro que tiene muchas posts que son como preguntas, ¿no? En plan, gente, ¿cómo conseguisteis esto? O yo qué sé. Y entonces yo comencé a buscar gente rica de Reddit, ¿cuál es vuestra historia? Gente que sois millonaria de Reddit, ¿cómo lo habéis conseguido? Y comencé como a buscar mucho eso en Google y a darle muchos clics a varios posts de estos. Y lo que hice básicamente es, me creé un documento Word donde, a medida que yo iba leyendo las diferentes historias de todos estos individuos que contestaban estos posts, pues un poco yo hacía un copiar y pegar de aquellas que yo sentía que podía emular. Una cosa que intenté hacer en ese momento también es no ser muy tozudo ni muy dogmático en mi idea de solo ganar dinero online. Pensé, a lo mejor la vida me está intentando llevar por otro lado, y mi tozudez de que sea online, pues a lo mejor se está interponiendo en eso. Entonces, pues intenté tener un poco la mente abierta a todo cosas que fuesen tanto online como no offline, y leí historias muy interesantes, como por ejemplo la historia de un chico norteamericano que había salido de la cárcel, y debido a que tenía un récord criminal y no podía conseguir trabajo de ninguna manera después de haber salido de la cárcel, lo que hizo fue, veía coches que estaban por vender y que estaban en muy mal estado, aprendió un poquito de mecánica, cómo maquearlos y tal y cual, revenderlos, y repitió ese proceso hasta que eventualmente pudo crear una concesionaria de coches de segunda mano. Y después eso se convirtió en una cadena concesionaria de coches de segunda mano, y de esa manera esa fue su historia. Bien, pues todo ese tipo de cosas que a lo mejor yo no me veía como 100% capaz, pero sí como que hincaba codos podía conseguirlo, lo iba poniendo en un documento Word, ¿sabes? Esta historia. Y entonces una de ellas
fue la historia de un chico que hablaba cómo él escribía cartas de ventas para empresas que venden productos financieros de inversión en el mercado estadounidense, tanto de trading, de cripto, de inversión normal, de acciones en la bolsa del mercado, etcétera, etcétera. Y esta historia me llamó bastante la atención porque este chico vivía en la misma ciudad tailandesa en la que yo vivía, Chiang Mai, y él explicaba una historia un poco similar a la mía. Sus primeros años en Chiang Mai fue unos años donde él inicialmente como que solo ganaba como muy poquito, ¿sabes? Lo suficiente como para subsistir en Chiang Mai, que eso era muy poco entonces, en plan unos 1.000, 1.500 dólares. Y pues dio con ese mundillo y eventualmente pues acabó siendo una persona que estaba ganando 200.000, 300.000 dólares al año como mínimo. Y a ver, a mí inicialmente me chocó bastante y me pareció difícil de creer, pero bueno, como que después de leer esa historia me puse a investigar un poco de este mundillo, un poco underground que yo nunca había escuchado, de crear páginas de venta para empresas bueno, pues que venden productos de inversión y todo eso. Y efectivamente se pagaba muy bien, habían unas comisiones muy grandes, porque estos productos son productos que tienden a valer 2.000, 3.000 dólares, 5.000 dólares, y como que el que escribe la carta de ventas tiende a llevarse un 5%, entre un 3 y un 5% de comisiones. Y dije, hostia, qué interesante esto, es verídico lo que el tío está diciendo, y me dio por escribirle. Y el tío, enormemente amable, no solo me contestó, sino que tuvo un gesto que realmente me cambió la vida en ese momento, me cambió la vida por completo. Y él me ayudó a conseguir un puesto de trabajo en una de esas empresas, haciendo lo mismo que él hacía. Evidentemente, esa fue una de esas circunstancias que yo siempre digo que son como que fluyen muy naturalmente, es como en plan semáforo verde, semáforo verde, semáforo verde, semáforo verde. Y a mí me sucedió de esta manera con esto. Y evidentemente cuando comencé trabajando para esta empresa no estuve ganando para nada una cantidad grande, ganaba un sueldo normal, y no solo eso, sino tuve que volver a un estilo de vida que yo en el fondo detesto, que es en plan el mundo un poco de ir a trabajar de 9 a 5 en una oficina. Tuve que volver a Londres a vivir, que los primeros vídeos de mi canal que veis así, esos que si vas a mi canal, mis primeros vídeos que se ven de mucha mala calidad, fue de esa época. Y estuve en Londres viviendo 1 año y medio trabajando para esa empresa como aprendiz, en un puesto de aprendiz, pero siempre con la meta y la visión de que yo aprender esa habilidad de escribir cartas de ventas, que es básicamente ventas en palabra escrita, eventualmente iba a ser una habilidad que me iba a generar muchísimo dinero, porque tanto las empresas norteamericanas pagan muy buen dinero para ello, pero yo después también iba a poder aplicarla a cualquier cosa que yo quisiera hacer en el futuro, cualquier empresa, negocio online que yo quisiese montar, porque no es solo aplicable a productos financieros. Y bueno, eventualmente en esta empresa hubo un cambio de jefe y pues yo dejé de trabajar en esta empresa, pero encontré nuevos clientes que son con los que trabajo ahora mismo, y esto me permitió pues como salir de Londres. Inicialmente me fui a Portugal, ahora vivo en la República Dominicana, y ha sido desde el momento ese que te he contado al principio del vídeo, de que yo estaba en la bicicleta, como viviendo en Menorca, con un trabajo de camarero y tal, hasta hoy, o digamos hasta el primer momento que puse pie en República Dominicana, fue un proceso de, si no me equivoco, 2 años. O sea, no fue como en plan, me sucedió algo bueno y ¡pum!, cambió todo excepcionalmente para bien. Siempre, muchas veces, los resultados que queremos y las transformaciones que queremos para nosotros mismos tienden a venir de una manera gradual, tienden a venir, en lugar de ir solo directamente para arriba, vienen de una manera muy como tiras para arriba, vas para abajo, vuelves a tirar un pelín para arriba, después un poquito más y vuelves para abajo. O sea, es desordenado, ¿sabes? No es una línea recta solo para arriba. Pero eventualmente ahora estoy en un punto excepcional en el cual me siento tremendamente agradecido especialmente a todas las personas que me han ayudado a conseguirlo, ¿sabes?
Y bueno, quiero compartir un poco esta historia contigo porque es posible que tú en este momento pues estés sintiéndote como un fracasado y pues a lo mejor te ayuda a conectar un poco, pues mi historia me ayuda un poco me permite ayudarte un poco a cómo tú puedes salir y superar esta circunstancia. Y te explico un poco qué acciones específicas me han ayudado, me ayudaron muchísimo ahora con la retrospectiva del tiempo. Puedo ver un poco qué es lo que me ayudó no caer en una depresión profunda, estar como años y años sin hacer nada. Y la primera de ellas fue la meditación. Yo, si eres de los que ha visto varios de mis vídeos, sabes que soy una persona que me gusta mucho practicar la meditación diariamente y llevaba practicándola durante muchísimos años antes de que yo pues volviese a vivir en casa de mi madre durante la temporada y tal y cual. El hecho de que yo estuviese durante tantos años practicando la meditación y la continuase practicando en el momento en el que yo estaba en mi pozo más negro fue literalmente, y ahora lo puedo ver esto con claridad, fue literalmente lo que me ayudó a no entrar en una depresión y que mi momento en mi hoyo negro fue lo más llevadero posible, emocionalmente, mentalmente. Lo puedo explicar de que muchas veces cuando entramos en nuestro peor momento de nuestra vida, la meditación es lo que te permite no ahogarte, tener la cabeza, o sea, estás hundido completamente, pero por lo menos la cabeza la tienes fuera del agua, pudiendo respirar. Si no estás meditando, lo más probable es que la mente te vaya a lo peor de lo peor de lo peor, porque cuando tú no haces un esfuerzo constante de controlar la mente te controla a ti y de las peores maneras posibles. Así que eso fue una cosa. Y la otra, esa es como un poco la acción interior. Y la otra acción exterior, ¿sabes? Como acción práctica, consejo práctico que te puedo dar, es la actitud de que yo estuve a veces mejor y a veces peor, pero siempre estuve en una actitud de intentar batear la pelota. ¿Qué quiero decir con esto? No importa en el momento de vida en el que estés, tanto si estás como en el más bajo posible o en el más alto posible, o sea, con los mejores resultados, pienso que es tremendamente inteligente estar en una actitud constante en tu vida de siempre intentar batear la pelota. Y con eso quiero decir intentando cosas nuevas, abriendo nuevos caminos, tocando nuevas puertas, probando nuevas cosas. Intentar averiguar qué posibles caminos podrías tomar, qué posibles caminos podrías emular. Lo más probable es que en tu intento de batear la pelota de 100 vas a fallar 99. Eso es generalmente una cosa que al menos yo lo he vivido de esta manera. Siempre que intento batear la pelota, el 99% de veces fallo. Pero es necesario pasar por el proceso de batear 99 veces y fallar, porque es lo que eventualmente te permite llegar a ese intento de bateo que le das a la pelota y le das con un home run, ¿sabes? O sea, espectacular. Y a veces ese home run, a diferencia del béisbol, no es instantáneo y que vas hacia la estratosfera. Ese home run es simplemente una acción que crea una especie de efecto dominó que acaba siendo un home run con el paso de los meses y los años y tal y cual. Pero siempre eso sucede desde la actitud de siempre intentar estar batea, 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 batea. Y después cuando estés en ese punto álgido que estás teniendo los resultados que quieres, estás ahí como teniendo unos resultados excepcionales, tienes la realidad o prácticamente la realidad que realmente estabas buscando, pienso que es inteligente continuar esa actitud. Porque una de las cosas que a mí me llevó a caer en ese pozo negro de tener que volver a casa de mi madre, de tener que volver a coger un trabajo de camarero, fue que yo dejé de batear. Cuando estuve comodillo ahí en Tailandia, que estaba ganando, no sé, como 2.000, 2.500 dólares en esa época en Tailandia, en Chiang Mai, como que, venga, ya tengo algo que me está yendo bien, me sobra el dinero, puedo ahorrar, tengo una buena vida, y como que me relajé en esa realidad. No continué bateando, cuando en realidad si yo hubiese sido un poquito más, pues, venga, ¿qué puedo hacer? Otra cosa, bateo, 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 eventualmente hubiese dado algo que hubiese tenido un muy buen resultado, que me hubiese continuado llevando para arriba. Así que nada,
Espero que este vídeo te haya gustado. Si hay alguna cosa, historia, pregunta o lo que sea que pues, te gustaría que yo comparta o alguna duda, escríbeme un comentario y estoy contento de responderte o de crear un nuevo vídeo en referencia a ello. Así que te mando un abrazo muy grande y te veo en el próximo vídeo.